Día 105, Josué 21. Los israelitas estaban acampando cerca de la ciudad de Silo, en la tierra de Canaán. Un día, los jefes de los grupos familiares de la tribu de Leví fueron a hablar con los jefes de las otras tribus, con Josué y con el sacerdote Eleazar. Les dijeron: por medio de Moisés, Dios ordenó que se nos dieran ciudades para que viviéramos en ellas y también campos de pastoreo para nuestros ganados. Así que, de acuerdo con este mandato de Dios, los israelitas dieron a la tribu de Leví algunas de sus ciudades y campos de pastoreo. Primero se asignaron ciudades al grupo familiar de Keat, a las familias keaitas que descendían del sacerdote Aarón. Se les designaron 13 ciudades dentro de los territorios de Judá, Simeón y Benjamín. Los otros keaitas recibieron 10 ciudades dentro de los territorios de Efraín, Dan y Manasés occidental. El grupo familiar de Gersón recibió 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés oriental. El grupo familiar de Merari recibió 12 ciudades de las pertenecientes a Rubén, a Gad y a Zabulón. Los israelitas asignaron a los de la tribu de Leví estas ciudades y sus campos de pastoreo por medio de un sorteo, de acuerdo con el mandato que Dios le había mandado a Moisés. En el primer sorteo, algunas de las familias queaitas recibieron ciudades en los territorios de las tribus de Judá y de Simeón. En la región montañosa de Judá les dieron la ciudad de Arba, que es Hebrón. Arba era padre de Anac. También se les entregaron los campos de pastoreo alrededor de la ciudad, pero no así las tierras y aldeas, porque ya las había dado a Caleb, hijo de Jefune. Además de Hebrón, que era una de las ciudades de refugio para quienes mataran sin intención, los descendientes de Leví recibieron las siguientes ciudades: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Jutá y Bet-Semes, junto con los campos de pastoreo. Estas 9 ciudades quedaron dentro de los territorios de Judá y de Simeón. En los territorios de Benjamín se les asignaron 4 ciudades: Gabaón, Gebá, Anatot y Albón, junto con sus campos de pastoreo. En total, a los sacerdotes descendientes de Aarón se les entregaron 13 ciudades con sus campos de pastoreo. A las otras familias queatitas se les asignaron 4 ciudades dentro del territorio de la tribu de Efraín. Una de ellas, Siquem, estaba en las montañas y era una ciudad de refugio. Las otras 3 eran Geser, Kibsaim y Bet-Orón. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades: El Tequé, Gibetón, Aitlón y Gat-Rimón, cada una con sus campos de pastoreo. Del territorio de Manasés occidental recibieron 2 ciudades: Taanac y Gat-Rimón. En total, estas familias queaitas recibieron 10 ciudades, cada una con sus propios campos de pastoreo. A las familias del grupo familiar de Gersón, descendiente de Leví, se les asignaron 2 ciudades dentro del territorio de Manasés oriental. En la región de Basán recibieron Betera y Golán, que era una ciudad de refugio. Del territorio del grupo familiar de Isaacar recibieron 4 ciudades: Quisión, Daberat, Jarmut y En Ganim. Del territorio de la tribu de Aser recibieron otras 4 ciudades: Misael, Abdón, Elcat y Rehob. Del territorio de la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades: Amot, Dor, Cartán y Quedes, en la región de Galilea. En total, las familias del grupo familiar de Gersón recibieron 13 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Al resto de los descendientes de Leví, es decir, al grupo familiar de Merari, se les asignaron 4 ciudades en el territorio de la tribu de Zabulón: Jocnam y Cartá, Dimná y Naalí. Del territorio de la tribu de Rubén se les asignaron otras 4 ciudades: Beser, Jaaz, Cademot y Mefaat. Del territorio de la tribu de Gad recibieron también 4 ciudades: Mahanaim, Esbón, Jazer y Ramot.
en la región de Galad, que era ciudad de refugio. En total, del grupo familiar de Merari recibió 12 ciudades con sus respectivos campos de pastoreo. Dentro del territorio israelita, de la tribu de Leví, recibieron un total 48 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Estos campos estaban ubicados alrededor de cada una de las ciudades. Así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerles frente. Dios cumplió con todas sus promesas que les había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Josué 22. Después de que Josué repartió la tierra, mandó llamar a las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental, y les dijo: Ustedes obedecieron todas las órdenes que recibieron de Moisés y también han obedecido las mías. Han tenido mucho cuidado de obedecer todos los mandamientos de nuestro Dios y también han estado al lado de sus hermanos israelitas para ayudarlos. Ahora ellos tienen paz, tal como se lo prometió nuestro Dios. Pueden regresar a los territorios que conquistaron al este del río Jordán y a las tierras que Moisés les dio. Pero no se olviden de cumplir sus órdenes. Amen a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan todos sus mandatos y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Ustedes regresan ahora con muchas riquezas. Les han quitado a sus enemigos vacas, ovejas, oro, plata, bronce, hierro y gran cantidad de ropa. Compartan todo esto con sus familiares. Le pido a Dios que los bendiga y los trate bien. Pueden regresar a sus tierras. Las tribus de Rubén y de Gad dejaron a los demás israelitas en Silo, en la región de Canaán, y regresaron a sus territorios. Se fueron a la región de Galad, que habían conquistado por una orden de Dios recibida a través de Moisés. Moisés ya les había asignado tierras a media tribu de Manasés en Basán, al este del río Jordán. Josué, por su parte, le asignó tierras a la otra mitad de Manasés, al oeste del Jordán, por lo que ellos se quedaron en Silo con el resto de los israelitas. Cuando las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental llegaron a la región del Jordán, antes de cruzar el río levantaron un gran altar. Los demás israelitas se enteraron de que esas tribus habían levantado un altar en territorio israelita, en la frontera de Canaán, sobre la ribera oeste del río Jordán. En cuanto lo supieron, todos los soldados en Silo se reunieron para ir a pelear con las otras 2,5 tribus. Pero antes enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental que estaban en Galad. Con él iban también 10 jefes de grupos familiares, uno por cada tribu israelita. Al llegar a la tierra de Galad, en donde estaban las 2,5 tribus, hablaron con ellos de parte de todo el pueblo de Dios y les dijeron: ¿Por qué han traicionado al pueblo de Israel? ¿Por qué han levantado este altar en rebeldía contra Dios? ¿Se acuerdan del pecado que cometimos en Peor y de la terrible enfermedad con que Dios nos castigó? Todavía estamos sufriendo las consecuencias. ¿Y ahora van a dejar de obedecerle? ¿No se dan cuenta que si hoy se ponen ustedes rebeldes, mañana Dios castigará a todos los israelitas? Si les parece que en el territorio que les ha tocado no pueden adorar a Dios, vengan al lugar que Dios ha elegido para adorarlo. Busquen un lugar en nuestro territorio donde puedan establecerse, pero no se rebelen contra Dios. Si se apartan de Él, también nosotros seremos culpables. Así que no levanten otro altar aparte del altar de nuestro Dios. No se olviden nunca del caso de Acán, hijo de Será, que se guardó algo que debía haber sido destruido y todo el pueblo israelita fue castigado. Acán no fue el único que murió con su pecado. Entonces las 2,5 tribus respondieron: Nuestro Dios es es el más poderoso de todos los dioses.
Él sabe por qué hicimos esto y queremos que ustedes lo sepan también. Si hemos levantado al Dios por rebeldía o para apartarnos de Dios, no nos perdonen la vida. Que Dios nos castigue si lo hemos construido para presentar nuestras ofrendas, pero no es así. Lo construimos porque teníamos miedo de que algún día los hijos de ustedes le dijeran a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Dios dispuso que el río Jordán sirviera como frontera entre ustedes y nosotros, los de Rubén y de Gad, así que no tienen ustedes nada que ver con Dios. Entonces los hijos de ustedes podrían obligar a los nuestros a dejar de adorar a Dios. Por eso levantamos un altar, no para presentar ofrendas, sino como una señal para ustedes y para nosotros, para que nuestros hijos sepan que servimos a nuestro Dios y que a Él representamos nuestras ofrendas. De esta manera, los hijos de ustedes no pueden decirle a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con nuestro Dios. Si esto ocurriera, pensamos que nuestros hijos podrían responder: nuestros antepasados construyeron un altar igual al de Silo para que se vea que nosotros también lo adoramos y no para presentar ofrendas. Por cierto que no nos rebelamos contra Dios, ni hemos construido un altar en donde ofrecerle sacrificio, ni queremos reemplazar al que está en Silo. Cuando el sacerdote Fines y los 10 jefes escucharon la explicación, quedaron satisfechos. Entonces Fines les dijo: ahora entendemos que ustedes no se están rebelando. Dios ha estado actuando entre nosotros y no nos va a castigar. Después de esto, Fines y los que habían ido con él dejaron a las tribus de Rubén y Gad que estaban en Galaad y regresaron a Canaán para hablar con los israelitas y darles un informe. A los israelitas les pareció bien la explicación de las otras tribus y alabaron a Dios. Ya no hablaron de salir a pelear contra las tribus de Rubén y Gad ni de destruir sus tierras. Estas tribus le pusieron en el altar el nombre de testimonio, porque, según dijeron, sería para todos un testimonio de que nuestro Dios es el único Dios. Salmo 104. Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad y envuelto en un manto de luz. Extendiste los cielos como una cortina y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate, viajas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros, los relámpagos están a tu servicio. Afirmaste la tierra sobre sus bases y de allí jamás se moverá. Cubriste la tierra con el agua del mar, cubriste por completo la cumbre de los cerros. Pero lo reprendiste y el mar se retiró. Al oír tu voz de trueno, el mar se dio la fuga. Las aguas subieron a los cerros y bajaron a los valles hasta llegar al lugar que les había señalado. Tú les pusiste límites que jamás deben rebasar, para que nunca más vuelvan a inundar la tierra. Dios mío, tú dejas que los arroyos corran entre los cerros y que llenen los ríos. En sus aguas apagan su sed las bestias del campo y los burros salvajes. En las ramas cercanas las aves del cielo ponen su nido y dejan oír su canto. Dios mío, tú, con tu lluvia, riegas desde el cielo las montañas, tu bondad satisface a la tierra. Tú haces crecer la hierba para que coma el ganado, también haces crecer las plantas para el bien de toda la gente. El pan que da fuerzas, el vino que da alegría y el perfume que da belleza. Los cedros del Líbano, árboles que tú mismo plantaste, tienen agua en abundancia. En ellos anidan las aves, en sus ramas habitan las cigüeñas. En las montañas más altas viven las cabras monteses y entre las rocas se refugian los conejos. Tú hiciste la luna para medir los meses y le enseñaste al sol a qué hora debe ocultarse. En cuanto el sol se pone, llega la oscuridad. Es la hora en que rondan todos los animales del bosque. A esa hora rugen los leones y te reclaman su comida, pero en cuanto sale el sol, corren de nuevo a sus cuevas y allí se quedan dormidos.
Entonces nos levantamos para hacer nuestro trabajo hasta que llega la noche. Dios nuestro, tú has hecho muchas cosas y todas las hiciste con sabiduría. La tierra entera está llena de todo lo que hiciste. Allí está el ancho mar con sus grandes olas. En él hay muchos animales, grandes y pequeños. Es imposible contarlos. Allí llegan los barcos y vive el monstruo del mar, con el que te diviertes. Todos estos animales dependen de ti y esperan que llegue la hora en que tú los alimentes. Tú les das y ellos reciben. Abres la mano y comen de lo mejor. Si les das la espalda, se llenan de miedo. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Dios nuestro, que tu poder dure para siempre. Que todo lo que creaste sea para ti fuente de alegría. Cuando miras la tierra, ella se pone a temblar. Cuando tocas los cerros, ellos echan humo. Que los pecadores desaparezcan de la tierra y que los malvados dejen de existir. Dios nuestro, mientras tengamos vida te alabaremos y te cantaremos himnos. Recibe con agrado nuestros pensamientos. Tú eres nuestra mayor alegría. Alabemos a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Sí, alabemos a nuestro Dios. Hechos 15. Por estos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que, si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. En su camino a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo: amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pero les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha dicho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien, nosotros creemos que somos salvos gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las maravillas y los milagros que, por medio de ellos, Dios había hecho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos: amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado cómo Dios desde un principio trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas.
Yo soy el Señor su Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gentes de otros países vendrán a mí y serán mis elegidos. Yo soy el Señor su Dios. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido sacrificada a los ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades que han estado enseñando y predicando la ley de Moisés, esto pasa cada sábado en nuestras sinagogas. Los apóstoles y los líderes de todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Con ellos mandaron esta carta. Nosotros, los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Cilicia, y que no son judíos pero creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han venido a verlos sin nuestro permiso y les han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales han puesto su vida en peligro para ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo al que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas que no podemos dejar de cumplir. No coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Y eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán bien. Reciban nuestro cariñoso saludo. Entre Bernabé y Pablo, Judas y Silas se fueron a Antioquía. Cuando llegaron allá, se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta. Cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decían los tranquilizaba. Además, como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y animaron mucho. Después de pasar algún tiempo con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido de Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño. Pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas nuevas, las nuevas noticias del Señor Jesucristo. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades en donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego, los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron, rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí y pasaron por las regiones de Siria y Cilicia, donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.